Hoy vamos a hablar de una herramienta que parece sencilla, pero que en realidad abre un montón de posibilidades en el análisis espacial. Estoy hablando de los buffers, o dicho de otra forma, las zonas de influencia. Imagina que estás en una plaza y dibujas un círculo de 500 metros alrededor de tu posición. Ese círculo representa el área que tú puedes recorrer caminando en unos minutos. Eso es en esencia un buffer, una franja o zona que se genera alrededor de un objeto geográfico para mostrar su alcance o influencia. Ahora hablemos del fundamento geométrico, el cómo puede cambiar el buffer dependiendo del tipo de geometría que tenga nuestro objeto. Y es que si el objeto es un punto, el buffer será un círculo, obviamente. Si es una línea, como por ejemplo una carretera o un río, el buffer de este será una franja que se expande en ambos lados. Y si el polígono es por ejemplo un parque, el buffer será una expansión de la misma área y la misma forma, pero hacia afuera o hacia adentro si es que utilizamos una distancia negativa. Ahora, ¿para qué sirve un buffer? Bueno, este puede servir como una herramienta para responder preguntas como ¿qué viviendas están cerca de un río, por ejemplo? ¿Qué negocios están dentro de 300 metros a la redonda de una estación de metro? ¿O qué áreas deberían tener restricciones de construcción por estar cerca de un área protegida? Para eso sirve un buffer, para generar análisis referentes a áreas que puedan impactar una situación en concreto. Ahora sigamos hablando de cómo implementar los buffers dentro de QGIS. Para esto necesitamos un archivo shape. En este caso puede ser punto, línea o polígono. Yo lo voy a hacer los tres para poder explicar las distintas herramientas y configuraciones que hay dentro de QGIS. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, comencemos con los puntos. Iniciamos en vectorial. Pues el menú de vectorial. Vamos a las herramientas de geoproceso. Ingresamos a buffer. Aquí pues nos va a aparecer toda la interfaz de cómo crear un buffer. Lo primero que podemos observar es que acá nos dan un signo de advertencia. Esto está en grados. Nosotros decimos por qué. Bueno, eso se debe a que nuestro punto, línea y polígono, porque se nos va a pasar para los tres, están en coordenadas geodésicas y necesitamos pasarlos a coordenadas proyectadas. Entonces permítame explicarles qué es esto. Las coordenadas geodésicas, tal como se mostrarían acá, por ejemplo, aquí tenemos puntos, tenemos la EPSG 4923 WGS 84, son coordenadas que se emplean para la parte más de formas, más a nivel global. Y nosotros necesitamos algo más preciso, algo que sea para calcular áreas. En mi caso yo utilizo zona 18 norte. ¿Por qué? Porque abarca una mayor área, abarcaría toda esta área y es la que siempre he utilizado, por lo general me gusta mucho, pero también podemos utilizar otras como por ejemplo el Magna Medellín Antioquia 2010, que es muy útil, y este también tiene otros como por ejemplo Baramitú, Mocoa, Neiva, Pasto, o sea, uno por coordenadas proyectadas no se variaría acá por lo menos. En este caso voy a utilizar la 18 norte, me gusta mucho. Ya digamos si nosotros quisiéramos emplear digamos para toda esta parte como lo es el archipiélago de San Andrés, podemos utilizar el 17N, o si quisiéramos analizar el Meta, utilizaríamos el 19 Norte, o no, que queremos analizar es el Amazonas, bueno, el 19 Sur. Entonces todo esto hay una infinidad de opciones. En este caso 18 Norte. Ejecutamos. A simple vista parece que no cambia mucho, obviamente lo mismo literalmente. Lo que va a cambiar es que si volvemos a entrar a complementos y buffers, ahora sí nos va a permitir la opción de metros, kilómetros, pies, yardas, lo que nosotros necesitemos y con lo que trabajemos. En este caso, permítame explicarle otra cosa. Aquí tenemos tres, pero puede que en una situación nosotros vayamos a emplear más shapefiles. Intentemos cambiar las coordenadas de muchos. Entonces en ese aspecto vamos a emplear la opción de ejecutar como proceso por lotes, que está acá en la parte inferior. Le damos aquí y seleccionamos pues obviamente tres campos porque tenemos tres. Entonces aquí ya tenemos el polígono, entonces vamos por línea y punto. Y aquí podemos seleccionar, obviamente podemos ingresar al mapa o simplemente lo seleccionamos en la lista de los que ya hemos utilizado. En este caso sería 18 norte para cada uno de ellos. Vamos al final porque tienen los mismos campos y aquí en vez de guardar el archivo temporal le decimos, aquí en vez de guardar el archivo le decimos en crear uno temporal para los tres. ¿Por qué? Porque pues yo no lo voy a guardar, es un ejemplo. Y algo muy importante es que si lo vamos a ejecutar y lo ejecutamos ya, no se va a mostrar nada. ¿Por qué? Porque no le hemos dado esta opción, cargar campos al complementar. Lo ejecutamos y
ahí tenemos de manera automática nuestras 3 coordenadas. En este caso podemos entrar a propiedades y fuente y le cambiamos el nombre. Por ejemplo, este es a extra punto. Por eso es que es muy importante cambiar el nombre para saber con qué estás trabajando. Punto reproyectado. Aplicamos y aceptamos. Línea reproyectada. Por último, polígono reproyectado. Listo, ahora tenemos nuestros 3 shapefiles perfectamente configurados. Ahora sí entramos a buffers y comenzamos a entender. La herramienta buffer pues, tiene varios apartados, varias configuraciones. Comenzamos con lo más básico, la capa de entrada. Aquí nos dan a seleccionar pues, las distintas capas de entrada disponibles. Podemos seleccionar puntos, por ejemplo, y aquí hay una opción que aún no está disponible. ¿Por qué? Porque aquí dice objetos solamente seleccionados. Entonces, como ustedes ya pudieron haber previsto, apagamos estas, digamos, y digamos si yo selecciono este punto en específico, seleccionamos la capa y este punto en específico. Ahora sí se ha abierto esa opción, y es que si yo la selecciono y hago un buffer de 10 metros, solo entraría un buffer para este circulito, bueno, para ese punto. Ahí está. Bueno, pueden apreciar, ahí está el buffer de 10 metros. Ahora, si yo deshabilito esta opción y cambio este valor a 20 metros, como era de esperarse, me haría un buffer para todos por igual de 20 metros. Aquí lo podemos medir si queremos. Digamos, aquí comenzamos con autoensamblado. Unimos este con un vértice y como podemos apreciar, 10 metros, y si nos vamos para allá, 20 metros. Eso es en efecto lo más básico de los buffers. Ahora, ya si queremos hacerlo un poco más complejo o un poco más profesional, digamos, imaginemos lo siguiente. Tenemos que estos puntos, cada uno va a representar una área de influencia distinta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues obviamente vamos a crear un campo, el cual ya lo creé previamente, en el cual nosotros decimos cuál área de influencia va a tener cada uno de esos puntos. Por X o Y razón, puede que tal vez la chimenea esté más alta, puede que tenga, no sé, un área de impacto distinta. Nosotros miraríamos por qué. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Seleccionamos nuestra campa de punto, entramos a buffer, la seleccionamos hasta, digamos que 25 metros. Y ahora en vez, por ejemplo, ¿qué pasa cuando lo dejamos en 25 metros? Ahora queda como distancia predeterminada por si acaso alguno de esos campos está en null, o sea que no tiene dato. Pero ahora vamos a entrar a este cosito, no sé qué tipo de forma es, y entramos a la opción que dice tipo de campo, y aquí nos dan dos opciones, el ID o el área. En este caso vamos a seleccionar el área y lo ejecutamos, y como pueden apreciar, cada uno de esos puntos tiene un buffer distinto, lo cual es muy útil para generar distintos análisis, como por ejemplo, yo aquí digitalicé pues las líneas, pues una línea, pero esa línea representa un fragmento del río Medellín. Entonces vengo, lo pongo por acá abajito, esa línea representa un fragmento del río Medellín. Entonces si yo subo un poquitico más, podríamos encontrar pues la digitalización del río Medellín, la quebrada Roda y la quebrada La Seca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo me imaginé lo siguiente, bueno, vamos a hacerlo así. El río Medellín va a tener un área de influencia de 50 metros, porque es más grande, tiene más caudal, ya nosotros miraremos por qué. Y la quebrada Rodas tiene un área de influencia de 25, por razones similares. Pero la quebrada La Seca no tiene área de influencia, la vamos a dejar por defecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Entramos, buffer, línea R, perfecto, y dejamos por defecto 10 metros. Y después seleccionamos que nuestro campo ahora también sea el área de influencia acá. Lo ejecutamos y como podemos apreciar, a cada uno de ellos se le generó su respectiva área de influencia. Si lo comenzamos a medirlo cada uno, lo ponemos en segmento, y ahora aquí estaría 50 metros, bueno, aproximadamente, porque pues nada es perfecto en la vida. Pues o sea, mi capacidad, bueno, aquí 25 metros y aquí 10 metros. Como pueden analizar, se quedaron los buffers de acuerdo a las condiciones que nosotros decidimos previamente.
que eso es una herramienta muy útil pues cuando nosotros queremos hacer un análisis diferenciado dependiendo del área que estemos analizando, por así decirlo. Ahora sigamos. ¿Qué pasa con la acción segmentos? Bueno, la acción segmentos sirve para darle suavidad, por así decirlo, pues a nuestros buffers. Vamos a hacer el ejemplo otra vez con los puntos. Subo la capa y entonces acá tenemos distintos puntos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a comenzar, digamos, un buffer, lo normalito, de 10 metros con 5 segmentos. Si nosotros nos acercamos, podremos apreciar de que aquí unas lineecitas, pues unas líneas, eso viene a ser los segmentos. Si yo cojo, vengo y lo aumento y le pongo 20 segmentos, por ejemplo, como pueden apreciar, el círculo es mucho más, pues más bonito, más suave, a comparación de este que es mucho más rugoso, por así decirlo. Entonces eso siempre más como una herramienta meramente estética. Ya después podemos seguir con todo el tema del estilo determinado. ¿Para qué utiliza el estilo determinado? Ese se puede evidenciar principalmente en las líneas. Bueno, se evidencia principalmente en las líneas. Y es que ahora volvemos a tomar de ejemplo, digamos, esta línea de este tramo del río Medellín. Aquí está. De este tramo del río Medellín. Voy a cambiar de simbología, creo que no se aprecia muy bien. De simbología, pongamos un color bien rojo y aumentamos el grosor. Ahora sí se puede apreciar de forma perfecta. Entonces entramos acá, línea, vectorial, buffer y volvemos a hacer, dejemos solo por todo, vamos a ver por defecto y comenzamos con terminado en redondo. ¿Qué significa esto? Que cuando yo vaya a acercarme a esta parte, este terminado aquí va a ser pues redondo, tal como lo dice el título. Pero en cambio, ¿qué pasaría si yo cambiara ese terminado a un terminado plano? Significaría que el terminado plano me va a quitar ese sombrerito y me va a dejar una línea recta donde termina la línea, valga la redundancia. Aquí se entendería mejor. Aquí terminó la línea y hasta ahí llegó un tramo recto, sin necesidad de este sombrerito, digámoslo así. Ahora sigamos con la última configuración y es cuadrado. El cuadrado va a ser lo mismo que el redondo, solamente que en vez de un conito pues va a ser un cuadrado. Entonces ejecutamos y revisamos. Yo creo que no lo cambié de opción. Puse para punto, mala mía. Entonces aquí sería línea R, cuadrado, ejecutamos. Ahora sí, como pueden apreciar, esta es la otra configuración. Hace lo mismo que la parte redonda, pero lo deja cuadrado. Es un acabado más que todo meramente estético. Sigamos. Ahora seguimos con todo el tema del estilo de ángulo. El estilo de ángulo se utiliza principalmente para el acabado de vértice, pero en polígonos. Entonces vamos a emplear, pues obviamente el polígono reclasificado que tenemos aquí guardado. Bueno, aquí es en espera. Tenemos este. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros le damos un acabado en redondo y nosotros le damos en ejecutar, nos va a generar un buffer. Va a generar un buffer, obviamente redondo. Aquí, quitar este. Un buffer redondo. Pero ¿qué pasaría si nosotros cambiáramos la opción y le agregáramos un buffer inglete? Bueno, con el acabado inglete significa que hace un acabado más triangular. Y aquí entra esta otra opción, el límite del inglete, donde a medida que aumentemos más este valor se va a volver mucho más puntiagudo. Entonces le damos en ejecutar y como pueden apreciar el acabado ya no es suave como el otro. Es este. Ya no es suave como el otro, sino que es un tipo más inglete. Bueno, es inglete, sí. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros aumentamos el valor? Digamos a 10, por ejemplo. Lo ejecutamos y si nosotros analizamos bien, pues, este era uno. Por ejemplo, aquí tenemos el moradito, pues el buffer morado. Y aquí tenemos el del inglete. Como pueden apreciar, se volvió mucho más puntiagudo a medida que nosotros aumentamos este valor. Ahora, el último que es bisel, lo que va a hacer es que cuando generemos el buffer, va a ser un corte en los ángulos. Entonces, bueno, ya pues el inglete solamente funciona pues para la opción inglete, obviamente el límite del inglete. Entonces este valor ya deja de importar en las otras opciones.
Entonces vamos a ir quitando, limpiando esto, y lo ejecutamos. Sí, y como podemos apreciar, aquí en vez de generar un acabado más redondo o más triangular, simplemente lo cortó y ya. Ahora, la última parte más importante que analizar es el disolver el resultado. Para eso nos vamos a apoyar de los puntos. Entonces aquí tenemos este conjunto de puntos. Como podemos apreciar, pues si nosotros hacemos un conjunto de buffers, pues se hacen varios circulitos que se van a solapar uno con otro. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer el ejemplo con un buffer de 170 metros. Entonces cogemos, seleccionamos nuestro punto reclasificado y ponemos 170 metros. Sin la opción de disolver. Aquí que todo sea redondo, todo por defecto. Y lo ejecutamos. Y como podemos apreciar, pues todos los circulitos pues, se solapan uno con otro. Ahora, ¿qué pasa si yo hago lo mismo, pero lo único que hago es disolver? Pues en teoría, los círculos que se solapen uno con otros se van a unir en un solo shapefile, por así decirlo. Entonces lo ejecuto. Como pueden apreciar, solamente hay uno, uniéndose en todo. Aquí la tabla de atributos tan solo me muestra un objeto, mientras que la tabla de atributos del otro me va a mostrar varios objetos. ¿Por qué? Porque ninguno de estos está completamente solapado. Y en resumen, eso sería lo más importante. Ahora, preguntémonos, ¿esto en realidad sirve de algo? La pregunta es sí, y mucho. Por ejemplo, si nosotros entramos al manual de diseño de rellenos sanitarios de Bolivia y nos vamos a la página número, creo que es 48. Sí, 48, podemos ver ciertas condiciones. Por ejemplo, que para diseñar un relleno sanitario tan solo pueden estar cerca, bueno, tienen que estar más alejados no pueden estar a más de 1000 metros, por así decirlo, a la redonda de poblaciones cercanas. Entonces, ¿qué es lo que pasaría acá? Digamos, tenemos esta partita. Digamos que yo quiero hacer un relleno sanitario, no sé, en un lote baldío, por ejemplo, por acá. Entonces, ¿qué pasaría? Digamos, voy a coger este polígono reclasificado, lo editamos, le agregamos un polígono. Entonces, digamos que voy a hacer un relleno sanitario por acá pequeñito. Digamos así. Que este sea mi nuevo relleno sanitario. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A este polígono en específico tiene que cumplir con estas condiciones. En este caso, que esté a más de 1000 metros, por ejemplo, de cualquier comunidad cercana. Entonces vamos a hacer el ejemplo si este funciona. Tenemos este buffer, ya seleccioné, objetos seleccionados, polígono reclasificado y 1000 metros. Y ejecutamos. Vamos a ver el buffer que nos genera. Bueno, como podemos apreciar, sí, pues podría considerar que está a más de 1000 metros de cualquier comunidad cercana. Entonces la primera prueba la pasó. Pero ¿qué pasaría la segunda? Por ejemplo, próxima al aeropuerto, 4000 metros. O por ejemplo distancia a pozos de agua potable, 500 metros. Esto es un pequeño ejemplo de por qué es importante el tener los buffers configurados de forma correcta y por qué es importante un análisis de buffers, ya que las áreas de proximidad o las áreas de servicio nos van a permitir identificar si cumple o no una condición.